Todos estamos de acuerdo que América Latina está rezagada con respecto a otros países en cuanto a la calidad de la educación. Y todos estamos de acuerdo que, a pesar de estar de acuerdo con la importancia que tiene, no se hace lo suficiente. Es esa desproporción sobre la cual valdría la pena hablar. Y en medio de esto también muchas veces no se toma en cuenta suficientemente que hay éxitos y que hay progreso y que hay países como los que están aquí representados donde de alguna manera ha habido avances. Las tasas de cobertura, por ejemplo, de América Latina en general han sido bastante significativas. El 95% de los niños y niñas de América Latina en edad de estar en la escuela primaria están en la escuela primaria, van al colegio. El 73% de los jóvenes de América Latina que tienen que estar en escuela secundaria están en la escuela secundaria. Lo mismo ocurre con el crecimiento que ha habido en las universidades. América Latina ha conquistado el reto de la cobertura y de la cantidad en educación, pero no ha conquistado el reto de la calidad. Y hay una tensión clara, compleja, entre cantidad y calidad, entre cobertura para todos y acceso para todos, y que haya una calidad en la fuerza de trabajo, en la dimensión intelectual, en la productividad que se produce en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en nuestras universidades. Ese es el tema y la conversación de esta noche. Yo quería comenzar con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, que es la primera ministra de Trinidad y Tobago, donde también han tenido un significativo progreso en cuanto a cobertura y en cuanto a acceso a la educación. Pero quería darle la oportunidad de que nos diera sus reflexiones sobre estos retos que tenemos. Primera ministra. Thank you very much, and as I say, good evening to all of you. Distinguished CEOs are with us, members from the public sector and private sector, and indeed my fellow heads of government. I'm very pleased to be on a panel with three women leaders today. This is a remarkable occasion for the region, for the Americas, and so this in itself is an example of coverage and maybe some quality, moderator, because the world's population, and indeed in the region, if we are to look at illiteracy, it is amongst our women and girls that you get the greatest, the highest level of illiteracy. And indeed, I have always used the expression that the only passport out of poverty, the only key out of poverty is education. And so if we are to grow and develop in the region, in the Americas and the Caribbean, it is obvious that we need to put more emphasis on education, and on the education, more importantly, for women and girls in the region. If I am to share with you some of the experiences we have made in my country, in Trinidad and Tobago, they are initiatives which have served to improve coverage. And I take your point that whilst we have coverage, that is more access to education, quality is very important. But if you don't have access, if you do not have coverage in the first place, then there may be no quality for so many. And so what we've tried to do, and we've been very successful in that regard, is we have achieved the MDG goal of universal primary education in my country. We have achieved and gone beyond that MDG to having achieved universal secondary education. And we are growing the tertiary education sector. So on the issue of coverage, on the issue of access, we have been making some progress. What we've been doing in the tertiary sector to grow that sector is we have offered what we call GATE, a program GATE, where we partner with the student and indeed pay the tuition and the expenses for tertiary level education. That has served to grow our tertiary sector to about 42% now. Our intention is to grow it further to about 60%. Because the reason why many of our students would not be able to access tertiary level education would have been because of the prohibitive costs in terms of tuition costs for books, even transport, meals. And so we, as a government, from the public sector, we have increased that.
in giving to me, for the region, and for those of us who are sitting here as business people, I think we need to have far more partnering with the private sector. And today for the region, I would like to make a challenge for us to work towards universal primary preschool education. Because the Jesuits have a saying, give me the child from age 1 to 7, and I will give you the man. And so whilst in the region we go, as you say, for coverage at the primary level, and then looking at secondary and tertiary, really it starts right down at that very early preschool age. And this is where I believe the private sector can play a greater role in partnering with the public sector for us to grow that preschool level education. And it will redound to the benefit of the private sector. Because for mothers who are working, you will be able to say to them, look, you can come to work. You do not have to stay at home to take care of your young children, the preschoolers. We will provide preschools at the workplaces or close to the workplaces so that mothers can continue to contribute to the labor force and to the economy, whilst at the same time resting comfortably, knowing that their children are being well provided and taken care of. We have done in my country as well, given that we are in the age of ICT, in the age of technology. I had promised in my election conversations with our country that we would provide a laptop computer to every child entering the secondary school. We have been able to achieve that. This will be our third year handing these laptops out. And indeed, within 5 years, 2 more years, every single child from Form 1 to 5 in our secondary school will have a laptop computer which they can take home and therefore be able to access the World Wide Net, be able to access all the knowledge and the information that is out there. Yes, we get them into school, but are we sure that they're comfortable? Are we sure that they have enough to eat, enough to drink, that their eyes are okay, that their hearing is okay? Because we have found that many children who are low performers, sometimes it is because of physical challenges, of course, and other disabilities. And so we have begun a very aggressive program of testing for those disabilities, whether it be hearing, sight, or otherwise. Indeed, it is a slow process because resources are not as bountiful as we would like them to be, but that is a process we are doing to ensure that when we get them into the school, that they can take in and can appreciate the knowledge being imparted. Further, we have a school feeding program, again, to make sure that their nutrition is okay, because again, many underperform because they're just too hungry and cannot learn as we want them to. So a school feeding program for those disadvantaged children in need, we do allow them to have a proper meal in the schoolroom, in the classroom, whether it be breakfast or lunch. Now, I spent some time on these specific initiatives as being initiatives that we can share and experiences we can share. But for us as a region, what can we do to further develop our human capital or human capacity, such that it will make it a capital, a talent, a pool of talent that would assist you as CEOs in your businesses and in the private sector? What can we do? I have found that in our region, in the Caribbean region especially, the emphasis has been more on academia, a great emphasis on academia, that is to say, the academic subjects, because the schooling was a kind of what we would call grammar school education, and therefore we did not spend enough time on the development of skills. And so what we've done now is we've been trying to expand our skills training programs, such as would be those that are required in the workforce and in the labor force. Now, if you recall, the world is so fast changing, technology is so fast changing, that a workforce being educated today may not be the one that is needed tomorrow. And another challenge for us, partnering with you in the private sector, would be for us to help identify for the curricula what are the skill sets and competencies that would be required as we move forward into this century, this third millennium of mankind. Those are some initiatives, and unless there is anything else, certainly I'll pass over to our colleagues. Thank you, Prime Minister. Primera Ministra Portia Simpson Miller de Jamaica, usted me mencionó la importancia de la educación como instrumento para que las personas puedan sobreponerse a las circunstancias de su nacimiento, cuando nacen en circunstancias
de pobreza y de desventaja. ¿Qué iniciativas concretas podría usted compartir con nosotros acerca de utilizar la educación como instrumento de movilidad social, que vaya más allá de la obvia situación de que a mayor educación, mayor posibilidad de conseguir empleo, mejor remunerado y tener un progreso personal? Pero hay maneras de catalizar, de acelerar ese proceso de movilidad social a través de la educación. Well, certainly. Yes, let me thank you. Let me thank you very much, and I'm happy that I'm here with my two sisters, two leaders. I believe that a strengthened education system is critical to development. Show me an educated people, and I show you a prosperous nation. And it is true, my firm belief is that a child's circumstance of birth should not dictate the quality education that that child should receive. And we feel that we should start the education of our children from very early, from the early childhood level. In Jamaica, we have two themes for early childhood education. One, start them right, make them bright. The other, every child can learn, every child must learn. And it is well known that once you start a child right, that child will become very bright. And so we believe in the process of education, starting from early childhood education, as Prime Minister of Trinidad mentioned earlier. And then we prepare them well for primary. And by the time they get to primary, they will be on their way to high school and then to university. I believe in universal education, but I also believe that the child studying with a lamp should have the access to quality education as the child living in the city. And so I really believe that to assist with the education of the children and our people, we also need to fix other things, looking at our communities, the question of economic development, and how much we spend on the education of our children. Education is very expensive, it is often said, but if we think education is expensive, try ignorance. And so I believe that we should place a serious focus on the education of our people. Once we have an educated population, then that country will be a very prosperous country. In Jamaica, we also looked at the question of transformation of education, where we placed a serious emphasis on not only the training of our students, but the training of our teachers as well. And so we felt that the training of our teachers, in keeping with present-day realities, would be very good while we are looking at the training of the children. And in that transformation program, we ensured that a number of our teachers went to the university so that they could get their degrees and would be better prepared to impart their knowledge to the students. So there was a question of transformation of education for Jamaica, and we placed a serious focus on university education as well, thereby establishing a students' loan bureau for children who are less privileged, so that they will be able to have access to a loan, so that when they begin to work after graduation, then they will be able to repay the loan. And so we established a Students' Loan Bureau to give assistance to the children of the less privileged in the country.
We also have a scholarship program, and so the children, all children, those from the working class background, the less privileged and the privileged, they have access to those exams. And once they pass the exams, then it will be much easier for the parents getting those children through high schools and then to university. So we take education very seriously in Jamaica, from early childhood to primary to high school and then to the university. We believe in education, and that lifting a people and a nation, we must provide proper educational opportunities for our people. And so we not only now encourage our students, the children and our students, but there are a number of adults who are even going back to school so that they are now able to assist their children with their homework. So we're taking education seriously, from the very young ones to the youths and to the adults as well. And I think that we're doing very well in this area, and we have a very wide coverage across the country in terms of our education system. And we also offer a program for students of the less privileged, where in case of lunch is a problem, we have a feeding program for those students as well, so that their nutritional needs can be taken care of. And so we're very serious in terms of our focus on education. Thanks, Prime Minister. Presidenta Chinchilla, yo quería preguntarle a usted y conversar sobre el tema de la educación como motor del desarrollo tecnológico. Sus dos colegas han hablado de la educación como instrumento de desarrollo social, pero también es necesaria pensar en la educación como motor de nuevas tecnologías. Ahí los números de América Latina, y le hago la pregunta a usted porque Costa Rica tiene una historia de éxitos en temas de tecnología y temas de vincular la educación con la tecnología y el desarrollo tecnológico. Pero los números de América Latina no son los de Costa Rica. Los países gastan el 0.63, solo el 0.63% de su PIB en desarrollo, investigación y desarrollo. Uno de cada 1.000 trabajadores de la fuerza de trabajo en América Latina está dedicado a trabajos de actividades de desarrollo, de investigación y desarrollo. El número en países de la OECD es 7 veces más grande, en Estados Unidos 9 veces más grande. Las cifras que se gastan en investigación y desarrollo son mucho mayores. Y en América Latina, lo poco que se gasta en investigación de desarrollo se gasta en universidades que no están muy conectadas con el sistema productivo, con los empresarios. Y una de las realidades que tenemos es que el sector de educación no está conectado con el sector productivo, con el sector... Costa Rica ha tenido éxitos y ha tenido iniciativas interesantes en ese campo. Yo quería pedirle a usted que compartiera con nosotros algunas de estas ideas y algunas sugerencias acerca de cómo romper este rezago en el área tecnológica. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto para mí compartir con mis dos estimables colegas, primeras ministras de Trinidad y Tobago y de Jamaica. Agradezco mucho al Foro Empresarial por darnos esta oportunidad y por ocuparse igualmente al Banco Interamericano de Desarrollo y, por supuesto, a nuestro moderador, a Moisés, por darle espacio quizás a, digamos, la política más importante para cualquier estrategia de desarrollo exitosa de cualquier nación, pero también para cualquier estrategia exitosa desde el punto de vista del sector productivo, que es precisamente la educación y la formación del recurso humano. Me resulta muy difícil, y discúlpeme si me tomo unos minutos de más, no hacer una especie de, digamos, de ubicación de lo que ha sido el papel de la educación en Costa Rica y cuáles han sido quizás esos principales, digamos, momentos históricos que precisamente nos condujeron a convertirnos al día de hoy en una de las economías más competitivas de la región,
el principal exportador de tecnología de toda América Latina, el quinto en el mundo, uno de los países que de acuerdo al Foro Económico Mundial tiene más capacidad de innovación y cuya población está mejor preparada para, por ejemplo, hacer un uso adecuado de las tecnologías digitales. ¿Por qué esto no sucede? Porque sí, es decir, son procesos que requieren inversión, constancia, método, muchísimo compromiso a nivel político y políticas sostenidas a lo largo de muchos años. Porque recuperar los rezagos en educación cuesta su tiempo, son varias generaciones las que se requieren. Pero lo primero que tendríamos que decir es que hay quizás tres momentos importantes en la historia de Costa Rica que explica el cómo llegamos a donde hemos llegado. En primer término, mucho antes que Inglaterra, que los mismos Estados Unidos y que cualquier país de América Latina, Costa Rica decide a mitad del siglo XIX decretar el acceso universal y gratuito a la educación. Y algo muy hermoso, sin ninguna distinción entre niños y niñas. Ahí empezó todo. De manera que se hace un compromiso muy temprano con el tema de la educación. La apuesta fuerte en el desarrollo de Costa Rica es a favor del recurso humano. Ya por la mitad del siglo XX, Costa Rica toma otra decisión muy importante, que es la abolición de sus Fuerzas Armadas. Y esto fue significativo porque siendo una nación pobre, como lo ha sido la mayor parte de las naciones latinoamericanas, pudimos coger ese gasto que se habría ido a cuarteles y a armas e invertirlo en escuelas y maestros. Eso nos permite en los años 70 básicamente terminar de garantizar la universalización real y efectiva de la educación, sobre todo a nivel primario. Y la otra gran decisión se toma hace unos 30 años, en los años 80, cuando Costa Rica decide integrar en su sistema educativo dos componentes fundamentales en nuestro éxito económico y como sociedad, que fue la integración de las tecnologías digitales a la educación y la integración de una segunda lengua, fundamentalmente el inglés. En Costa Rica la mayor parte de la educación es pública, entonces cuando hablamos de estos compromisos estamos hablando de que el Estado compromete los recursos y cerca del 95% de los centros educativos en consecuencia se benefician de este tipo de decisiones. Otra decisión que fue fundamental fue fijar por Constitución un porcentaje de financiamiento a la educación que fue el 6%, por muchos años y ahorita acabamos de hacer una nueva reforma y lo elevamos al 8% al Producto Interno Bruto. Entonces este conjunto de decisiones no hay la menor duda que refleja un compromiso con la educación. ¿Quiere decir esto que todo está hecho? No. Y creo que en los desafíos que tiene Costa Rica se pone mucho en evidencia los desafíos de casi toda la región latinoamericana. Y yo me permitiría quizás hablar de 3 o 4 desafíos. El primero de ellos es un poco, Moisés, lo que mencionabas, de cómo alinear la educación con lo que el sector productivo demanda y también con las tendencias que observa la economía contemporánea. Porque si vamos a formar para la época industrial, bueno, es posible que haya un sector de la población que todavía admita ese tipo de formación, pero aquí tenemos que movernos hacia la economía de la innovación. Esa es la gran aspiración de América Latina, dejar de seguir planteando los retos económicos solamente en términos de eficiencia productiva y moverse hacia la innovación. Desde ese punto de vista, tenemos un reto siempre de cobertura, porque se sabe que quien no termina la secundaria prácticamente fracasa a la hora de ingresar al mercado laboral y todavía ese porcentaje que mencionabas de entre un 30 y 40% de muchachos que no están yendo a los colegios significa un fracaso en América Latina. Costa Rica tiene también un problema de deserción escolar en secundaria, no es atractiva para los muchachos, hay que hacerla atractiva y hay que obviamente darle calidad. Entonces hay que alinear mejor eso, seguir combatiendo la cobertura en secundaria y tratar de incorporar en la educación desde muy temprano temas como la lógica, muy ausente en la educación latinoamericana, temas como hacer mucho más entretenida la enseñanza de las matemáticas. La lógica y la matemática van juntas, la lógica y el español. En Costa Rica hemos empezado por introducir la lógica a través de la enseñanza del castellano. Hay que introducir más las ciencias, la física,
A medida que nos adentramos en la educación secundaria y universitaria, el tema del desarrollo tecnológico, el tema de las ingenierías, todos esos son temas fundamentales. Es difícil, sobre todo porque las universidades latinoamericanas siguen teniendo un pensamiento muy tradicional, muy convencional, es una educación muy formalista, siguen excediéndose en la formación en ciencias sociales, pese a que es mi background. No creo que a América Latina le estén haciendo falta políticos, creo que le están haciendo falta más bien ingenieros, gente en los temas de cómputos científicos. De manera que ahí tenemos ese gran reto y creo finalmente que la revolución digital se convierte en una gran oportunidad para dar saltos cualitativos en la calidad y en la cobertura de la educación en América Latina. El acceso a la tecnología digital nos puede permitir a los latinoamericanos de alguna manera recuperar el rezago de muchas escuelas, colegios que no reciben la misma calidad de educación que algunas escuelas de mayor élite. Desde el momento en que llevamos la tecnología digital, el acceso a las tecnologías digitales, logramos empezar a producir una revolución que nos permite acercar más rápido a los niños rezagados, a los jóvenes rezagados de aquellos que han tenido algunas ventajas. Es decir, la revolución, la tecnología digital nos permite, a la vez de que cerramos brecha digital, cerrar brecha social, dar espacio a la innovación y jalar la educación hacia contenidos mucho más alineados con, digamos, los grandes desafíos de la economía mundial y de la economía latinoamericana. Muchas gracias, Presidenta. Y tal como usted dice, uno de los problemas es las tasas de graduación. El 50% de los estudiantes de secundaria en América Latina no terminan la secundaria. Eso es una pérdida de recursos muy importante. Yo le quería preguntar a la primera ministra de Trinidad y Tobago sobre el tema de qué tipo de formación se le está dando a nuestros estudiantes. El Tecnológico Monterrey en México tiene una iniciativa muy importante que es la de formar creadores de empleos, no formar consumidores de empleos. La idea es que hay sistemas educativos que educan a los estudiantes para ser empleados y hay otros sistemas educativos que educan para ser emprendedores, para crear empleos. ¿Ustedes tienen alguna experiencia en este tema del fomento de la educación que conduce a gente con iniciativa, que inventa empresas, que inventa fuentes de trabajo, que crea dinamismo en el mercado laboral? If I am to understand your conversation and where you would like us to go, it is we're looking at innovation and entrepreneurship. And to what extent does the school curricula provide for that kind of knowledge sharing and knowledge making? And if I were to be totally honest, I would say at the moment there is not sufficient initiative in this regard for building entrepreneurial skills, certainly in my country, and perhaps in most of the CARICOM countries. I don't think we put enough emphasis on creation of jobs, that when we leave the school, I will create the jobs. Instead, we go as job seekers. I think it is something that we would have to give more attention to. We do have some things we talk about on-the-job training. We talk about, I'm reading and being reminded of the Caribbean Idea Marketplace, where we see education facilitating a path for greater levels of economic and social development. And again, I come back to the private sector. That's where we are today. I do believe in this regard that the private sector would have a greater role to play, partnering with us in the public sector in helping us to develop persons who will have the kind of entrepreneurial skills to go out and become job makers instead of just job seekers. And I see here one of our great industry leaders out of Trinidad and Tobago, Mr. Arthur Lockjack, who himself has been very helpful for us in helping us establish our School of Business in Trinidad and Tobago, for which we acknowledge and thank him very much, and where many of our young people go to learn the kind of skills you're speaking of. But that is at the tertiary sector. But certainly from the primary, through the secondary, and through the university sector, I am of the respectful view that there are not enough initiatives
in the regard of which you speak. I cannot speak for the other countries, but certainly for Trinidad and Tobago, there's much more. There's always room for improvement in that regard. Thank you. Minister Portia Simpson Miller, en América Latina también tenemos, y en el Caribe, también tenemos esta contradicción en el tratamiento que se le da a los maestros, a los profesores. Uno de los temas que oímos en la sesión anterior y que es una realidad es que los maestros, los profesores, los pedagogos son mal pagados, la sociedad no los valora suficiente y en general hay que enaltecer, promover y aumentar el rol y el atractivo que tiene para la gente el ser maestro, ser profesor, el ser educador. Pero al mismo tiempo que pasa eso, hay un problema importante con los sindicatos. Muchos que han estudiado el tema han identificado la estructura sindical en el sector de educación como un obstáculo para la innovación, para la reforma, para tratar de introducir los cambios que son necesarios para tener sectores educativos donde la calidad sea mejor. Yo quería preguntarle a usted, ¿cuál ha sido su experiencia con respecto al manejo de las relaciones con los sindicatos? Que normalmente es una situación de monopolio doble, porque ellos controlan, normalmente el Estado es el principal empleador y los sindicatos son los principales suplidores de ese mercado. Entonces se crea lo que se llama el horror del monopolio bilateral, ¿no? Well, in Jamaica we do have the Teachers Association, and the officials of that association, they are the ones that will lobby the government in terms of improvement in salary. And we work closely, our governments work closely with the Teachers Association. You do not get an agreement at all times, but once you have the dialogue, they always come to a consensus and a meeting of the minds. And I just want to point out that in Jamaica, for us, as I'm sure in the region, we regard our educators as very important, because all of us, including the three of us female leaders of our countries, were able to occupy the positions we're occupying because of the role of educators in our lives, from early childhood to primary, to high schools, to university. And so, for us in Jamaica, we take seriously the importance of our educators. And that's why I mentioned earlier that when we looked at the transformation of education, we started looking at, in the school system, primary, high schools, encouraging the teachers and ensuring that those who did not have a degree would go to the university and get their degree program done. And so they joined the program of education for their degrees, and there are a number of teachers that benefited from that program. And we're reaping better results from this kind of training program for our teachers. What I must say about our Jamaican teachers as well, they continue their process of education. They never stop learning, the majority of them. And it is very beneficial to the country. So I think it is very important. We do not have the kind of money given our economy to be able to reward teachers the way they ought to be rewarded, but I think they also understand the limitations of the state in providing the kind of remuneration that they would wish against the kind of money we have to spend on our budget. And given the state of our economy at this time, I think they're very understanding. Thank you. Thank you very much. Presidenta Chinchilla, como usted sabe, se ha hecho mucha investigación con respecto a qué se puede hacer para mejorar la calidad de la educación y el desempeño de lo que sucede en un salón, en un aula, en un salón de clase. Entonces, se pensaba que el tamaño de la clase era importante y se descubrió que no, que las clases, el tamaño paradójicamente no es tan importante.
se pensó que varias variables se estudiaron y no se encuentra hasta... La variable central termina siendo casi que un acto de magia, que es el profesor, el maestro, y es bueno o no es bueno. Y esa es la variable fundamental y todo lo demás es marginal si se tiene un buen maestro. Pues usted puede tener que cada estudiante tenga una computadora y tenga acceso al Internet, y si no tiene un buen maestro, eso va a ser una pérdida de tiempo y no va a ser un valor agregado. Eso quiere decir que hay que prestarle mucha atención a la selección, promoción, incentivos y desarrollo de la carrera del maestro, que a su vez, y vuelvo a repetir el tema, entra en colusión con las expectativas laborales de los maestros organizados, ¿no? de los sindicatos. ¿Usted ha encontrado que hay rigideces que son difíciles de sobreponerse en este aspecto? Bueno, sí, sin lugar a dudas, como bien lo mencionas, Moisés, hay una relación estrechamente directa entre la calidad de la educación y la calidad del profesorado que un país tenga. Y no en balde, digamos, vemos cómo quizás el país con mejor calidad del mundo, que es Finlandia, precisamente le ha dado al maestro, al profesor, un lugar muy especial en su sociedad. Es decir, es una persona verdaderamente apreciada, admirada, y se invierte mucho también en el profesorado. Yo creo que en América Latina tenemos que hacer varias cosas al mismo tiempo, pero por supuesto que esto debería como enmarcarse en una especie de pacto con el sector educativo, en donde por un lado pueda asumirse un compromiso de nuestras sociedades que siempre tienen una gran escasez de recursos a efectos de garantizar mejores condiciones laborales, de capacitación, de entrenamiento, de acceso a tecnologías, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también un mayor compromiso de ellos con el cambio, porque no puedo dejar efectivamente de manifestar que muchas veces resulta bastante frustrante el que el gremialismo, digamos, docente, fundamentalmente tiene por objetivo reivindicaciones salariales, pero no necesariamente, como decimos en Costa Rica, se han comprado el pleito por la mejora educativa. En el pasado han habido movimientos, tengo que reconocerlo, en Costa Rica, que lograron grandes revoluciones en la calidad de educación, pero no es, digamos, lo que está imperando en los últimos años. Yo creo que hay espacio para una especie de pacto en donde concurra el Estado con un compromiso de políticas de mejoramiento de la carrera docente, el sector empresarial, tratando también de garantizar los incentivos que se requieren, que pueden ser desde programas que a través de las empresas pueden garantizar el reentrenamiento, en fin, pueden haber muchos esquemas de participación del sector productivo y finalmente el sector docente. Eso sin lugar a dudas es fundamental. Ahora, hay que ir también a revisar la parte curricular de las universidades de nuestros países y volvemos un poco a lo mismo. La formación universitaria en América Latina ha sido una formación sumamente formalista. Es una formación a veces también profundamente ideologizada, que pierde de vista muchas veces los retos propiamente de la realidad. Y entonces ahí también hay que ir a trabajar propiamente con las escuelas, con las mallas curriculares, con quienes forman a los docentes desde las universidades, para que desde ahí nos empecemos a garantizar un tipo de educación distinta. La educación, de alguna manera, también ha venido mostrando que cierto tipo de modalidades pedagógicas pueden hacer un cambio muy grande. Ahí tenemos las pedagogías tipo Montessori, todas aquellas que trabajan tratando de ejemplificar los fenómenos que están tratando de enseñarse a veces de manera muy formal, hacen un cambio fundamental en la calidad de la enseñanza y en el interés del niño y del joven en la educación. Bueno, toda esa, digamos, discusión de cómo formar a los formadores y que viene desde las universidades también es fundamental. Cierro diciendo esto, si América Latina no se atreve a evaluarse con los mejores, vamos a seguir siendo cabeza de ratón algunos de nosotros y algunas de las naciones. Y en ese sentido, sí, yo recomiendo el que los gobiernos no le tengan miedo a dejarse evaluar a través de instrumentos como PISA,
Las pruebas PISA marcan una pauta. Nosotros por primera vez participamos en las últimas, quedamos como segundo país en América Latina. Eso podría ser un motivo de celebración. Pero cuando vemos cuán abajo estamos en América Latina, ¿verdad? Somos la cabeza del ratón. Entonces, yo sí creo que también tenemos que aprender a medirnos con los mejores para que las aspiraciones efectivamente sean las mayores. Y en ese sentido creo que involucrar al sector docente en ese tipo de mediciones, que sean parte de ese orgullo de poder empezar a subir en la escala, puede ayudar mucho a buscar un sector docente muy diferente, digamos, a ese que se ha concentrado en meras reivindicaciones gremialistas. La presidenta Chinchilla enfatiza el tema de la excelencia en la educación, la necesidad de impulsar y motorizar más, darle más energía a las iniciativas que lleven a la excelencia. Una de las áreas donde eso no ocurre en América Latina son las universidades. En las listas de las grandes universidades del mundo, por más larga que sea la lista, no aparecen las universidades de América Latina, del Caribe. No tenemos presencia en las ligas superiores universitarias. ¿Qué se puede hacer, primera ministra Persad Vicennard, para que en una década o en una generación América Latina pueda tener varias universidades que estén entre las mejores del mundo? If I may beg to disagree with you respectfully, that there are no universities in the region that may be recognized elsewhere in the world. Trinidad and Tobago boasted of the Tropical School of Agriculture, and for the Commonwealth was indeed the leading school for agriculture. There's still many who come to the University of the West Indies for training in this regard. So I respectfully disagree. I will leave my colleagues to speak of their own. Jamaica will agree with us. Jamaica is part of the University of the West Indies. And so you may be right, we don't have a Harvard, or we may not have an Oxford, but that is the thinking that conditioned us, not only for education, but has conditioned us in this region for our entire history. It was always that we must look to the north, to the Harvards and the MITs, or we must look to the north, to Oxford and Cambridge and so on. It's the same way we have to look to the north for trading. We must buy everything from them. We must take everything from them. It is when we, I say respectfully, begin to recognize that we have centers of excellence, that we acknowledge and we own and we pay respect to, it is only then that we will have universities and products and trading and links and airlines and every type of productivity in the world. It is only then that it will be well recognized. I think it is because of our history and our upbringing. We were always taught that theirs was always better than ours. That the apple was better. We don't grow apples, by the way. Apple was better than an orange. You give a child an apple for Christmas. Wow, great. Why didn't we give oranges? Why didn't we encourage oranges? So I say we have to first respect and acknowledge our excellence before the world will accept and acknowledge our excellence. So that is one regard. That is in terms of the philosophy of it. In terms of specific strategies and initiatives to get us to respect ourselves and to love ourselves and to see our things as excellent, then you may be right. It is again through education that we must get our people, starting from young as children, to appreciate and learn that what we have are good things too. An orange is good as or even better than an apple. Okay? A mango is as good as or even better than some other strawberry that we don't grow. But if you may permit me just one moment, if I may, I crave your indulgence. You mentioned a very strange term to me, to all of us, when you said bilateral monopoly. And, I jumped for a second. When you said that the public sector, in conjunction with the private sector, the trade unions, we constitute a bilateral monopoly. And it's an interesting way of seeing things, because you're right. The public sector hires the majority of people, and the trade unions are there working in tandem with us, or at times a kilt away from us. And therefore, what happens to the private sector? And I want to come back to that point, and we're very happy to hear further points on it, because the majority of the people we are speaking to are from this private sector, and they're squeezed out of this bilateral monopoly.
very interesting way of thinking. I'd be very happy if we had the time to hear from members sitting there, if this is how they see it and how we can deal with the private sector being squeezed between the trade unions and the public sector. I never saw it like that. I thank you. I'm glad you like the term. Yes, bilateral monopoly. Minister Portia, Simpson Miller, do you share the view that what happens with excellence in higher education, it's more a problem of self-perception than a problem of actual lack of quality in our universities? Well, I would just like to say that the University of the West Indies, the University of Technology, the Northern Caribbean University, and we have in the region, in the CARICOM region, we have produced a large number of outstanding sons and daughters making a valuable contribution in universities across the world and in medical institutions across the world. We have produced outstanding doctors, male and female, outstanding lawyers, outstanding technocrats. And when you speak about whether we prepare people for the world of work, we have the University of Technology. We have the Mona School of Business attached to the University of the West Indies. They prepare a number of students for the world of work. And we have outstanding students. As a matter of fact, we have students winning science awards in the United States of America, competing against students of other countries and coming ahead. And so I believe that we provide quality education for our people. There's always room for improvement, but we are proud of the University of the West Indies. We are proud of the University of Technology. We are proud of the Northern Caribbean University and all the universities operating in Jamaica, because we have several campuses and several universities. But the University of the West Indies and certainly UTEC and NCU, they have been doing a wonderful job and turning out outstanding sons and daughters, making their contribution not only in Jamaica but to the rest of the world. And I'm talking about excellent contribution in every sphere of life. Thank you. Thank you. If I may support Honorable Prime Minister, indeed, this is why we face a serious problem in the Caribbean region. We share the common University of the West Indies campuses in several of our countries. That is why we have such a great problem in our private sector, for the business sector, because we have what is known as a brain drain. That after we train our students so well, they are attracted elsewhere. And we have a serious problem of highly qualified, highly trained persons coming out of the Caribbean region, out of the University of the West Indies, being attracted abroad, because, of course, salaries are higher. Presidenta Chinchilla, América Latina tiene 1.6 PhDs por 100.000 habitantes en ciencias e ingenierías. España tiene 14 y Estados Unidos tiene 18, que era un tema que usted había referido, de que parte de la producción de nuestro sistema educativo no está orientado hacia lo que usted habló de cómputos, ingeniería, cálculos, lógica, etc. ¿Cómo hacer para aumentar el número de estudiantes, de investigadores, de profesionales de alto nivel en América Latina para que no sea un número tan pequeño? Y también le quiero preguntar a usted si está de acuerdo con sus colegas de que la falta de presencia de las universidades de América Latina en la lista de las mejores del mundo es un problema de percepción o es un problema de que realmente hay fallas de calidad en las universidades de América Latina. Bueno, yo creo que para empezar por esto segundo, me parece que en todos los países nace gente talentosa y quizás esa es, digamos, por un lado la más hermosa constatación, porque en realidad el talento no conoce fronteras, no conoce razas, no conoce geografías,
El talento está por todo lado. Lo que no tenemos a veces son las adecuadas herramientas para moldear ese talento. Y ciertamente, digamos, yo veo en Costa Rica que de la educación superior se gradúa gente excepcional. También hemos producido grandes científicos, solo por citar una persona que nos genera mucho orgullo, uno de los primeros astronautas latinoamericanos, sino el primero, que ahora se concentra en la fabricación del motor de plasma, que es un nuevo tipo de energía, que es lo que permitirá viajes interespaciales mucho más allá, hasta donde ahora ha llegado el hombre. Y podemos encontrar a lo largo de toda América Latina gente con esas calidades. La pregunta es si estamos perdiendo muchas otras personas que tienen talento, pero que por las limitaciones de nuestra educación no llegan tan lejos. Y creo que la respuesta es que sí, porque no hay la menor duda que algunos estándares internacionales sí logran una buena, digamos, nivel de comparación entre unas y otras, y creo que por más, digamos, ejemplos exitosos que sí vamos a encontrar, en sus parámetros generales, yo sí creo que América Latina tiene un gran rezago en la calidad de su educación superior. Para moverme hacia el otro tema de cómo mejorar, digamos, o inducir hacia cierto tipo de formación, hay que hacer un trabajo por ambas partes. Yo creo que a veces se nos olvida y pensamos nada más en inducir una oferta desde las universidades en cierto tipo de carreras que ahora no se ofrecen. América Latina está llena de abogados, está llena de sociólogos, está llena de antropólogos, y en buena hora que la gente siga sus propios instintos de vocación para estudiar lo que quiere. Pero también es cierto que muchas veces esas ofertas siguen prevaleciendo porque no estamos induciendo la demanda desde la formación primaria. Es decir, cuando fallamos en la educación primaria, en despertar el gusto por las matemáticas en los niños, ya va a ser muy difícil que hacia adelante, en la educación secundaria, ellos además encuentren el gusto por la física, por las ciencias, y va a ser mucho más difícil imaginarse que esos muchachos van a salir del colegio demandando las ingenierías. Lo que van a salir es demandando estas carreras que abundan en América Latina. Entonces yo sí creo que hay que inducir demanda si queremos empezar a cambiar el patrón. Y eso pasa por todo esto que hemos hablado, es decir, cómo ir transformando desde ya los contenidos de la educación primaria y secundaria. Por ejemplo, y tiene que ver mucho con el fracaso escolar, el fracaso colegial, en Costa Rica hemos decidido empezar a diversificar a partir del tercer ciclo secundaria hacia lo que es una formación técnica y otra que es académica, y los muchachos pueden escoger, de manera que algunos se van por la técnica, cada vez se van más muchachos por la técnica, tenemos menores niveles de deserción ahí, esos muchachos salen además con un oficio, y muchos de ellos son los que están yendo ya a las universidades a demandar carreras profesionales en áreas mucho más orientadas a las ingenierías, las ciencias y la tecnología. Gracias. Se nos ha acabado el tiempo, pero yo quería darles una oportunidad a las primeras ministras y a la presidenta, que en 1 minuto o 2 minutos denos un mensaje central con el que ustedes quieran dejar esta conversación sobre el tema de educación y sus retos y posibilidades en América Latina y el Caribe. Por favor, primera ministra Persad Bissessar. Thank you very much. I think this forum, and we thank the organizers of this forum, this is part of the way for us to share ideas, share experiences, to help us overcome some of the challenges. So this in itself is a good initiative, and we need more dialogue and conversations. If I were to say what I believe I learned out of this discussion today, would be 2 concepts. One had to do with the fact that we train, remind me of 2 concepts. One, that we train our students to become job seekers. Your point, Moses. We train our students to become job seekers rather than job makers. And we need to spend some more time and money in making our students become job makers as well.
And in this regard, I want to hail an initiative which is called the Caribbean Idea Marketplace, funded by the US, UK, and Canada, and funded from the IDB, Digicel, and Scotiabank. And this Caribbean Idea Marketplace, what it's doing is to offer, there's a competition for those coming up with business proposals and giving them funding for those who win to go ahead and carry on their business, try their business project. So that idea of training people to become job makers, I think, is a very important one. And the second is your issue, and I would like to explore that further, of bilateral monopoly. It is something I would like to talk to you about further if we have time. And for us here, to those of you who stayed until this evening, this hour, I can see some people looking quite hungry and some of us looking a bit sleepy as well. We thank you for staying on. My thrust, if I would leave my final message, yes, we are doing a great deal of work in primary education, secondary education, and growing tertiary. The thrust has to be, and I think my colleagues have agreed, the challenge for us in the region now is to start earlier, at the preschool, early childhood level. That is my challenge to all of us in the region. And I thank you very much for your time. Thank you very much. Prime Minister Simpson-Miller. I'd just like to say that for us in Jamaica, we not only train people to go look jobs, we train people for the job market. We have trained a number of nurses, people in the healthcare. We have trained a number of doctors. We have trained people who serve in different areas of national life, not only in Jamaica, but globally. So our training institutions in Jamaica, we do train people for the world of work in a number of spheres. I'd just like to leave the audience and to leave you, Mr. Moderator, with the words of one of our national heroes, Marcus Mosiah Garvey, on the importance of education, when he said, and I quote, "Education is the medium by which a people are prepared for the creation of their own particular civilization and the advancement and glory of their own race." End of quote. Thank you very much, Prime Minister. Presidenta. América Latina, si se decide abrigar con entusiasmo y con convicción y con consecuencia el reto de la educación, puede terminar convirtiéndose en la región más rica del mundo. ¿Y por qué lo digo? Porque ya sabemos que el crecimiento de las naciones hacia adelante va a pivotar fundamentalmente sobre la innovación. ¿Cuánto valor agregado podamos darle a todos los procesos que realizamos? Los recursos naturales, tarde o temprano, van a enseñar límites. América Latina no puede seguir esperando crecer sobre la sobreexplotación de sus recursos naturales. Pero por otro lado, América Latina tiene el más importante de los activos. Es el continente con más gente joven. De manera que si logramos aprovechar ese activo, dándole acceso a educación de calidad, América Latina puede terminar convirtiéndose en el continente y la región más rica del mundo. Gracias. Laura Chinchilla, Portia Simpson-Miller, Kamla Persad Bisesar, 3 líderes de nuestra región. Por favor, acompáñenme en darles las gracias por habernos dado una visión muy interesante.